Muchas gracias por asistir una semana más a otra sesión del taller de Introducción al Desarrollo, Testeo y Documentación y Distribución de una librería en Python. La semana pasada comenzamos con la estructura de la librería. Aquí en el taller pusimos, bueno, y vamos a poner como ejemplo el desarrollo de una librería de cómputo científico muy sencilla, con un motivo que más que un propósito científico es solamente una excusa para vehicular la presentación que vamos a hacer de las herramientas para el testeo, documentación y liberación. La librería se llamaba Percolación y en la sesión de hoy vamos a implementar un poquito más de código. Ya va a hacer, o sea, la librería va a hacer algo, ¿sí? No vamos a pensar mucho en cuál va a ser la usabilidad y demás, sino que simplemente tenga unas funciones que arrojen un retorno y que nos den ocasión de documentar las funciones, de jugar con ella, documentándolo en Sphinx, de elaborar más test y después de liberarla. Entonces, hoy implementaremos un poquitito más de código y el propósito de hoy es ver dos cosas que son esenciales para el desarrollo de una librería. Una es el uso de las GitHub Actions. Vamos a usar, aprovechando que en la sesión anterior vimos una herramienta PyTest para automatizar el testeo de nuestra librería. Vamos a tomar eso como excusa para implementar nuestra primera acción de GitHub. Y esa primera acción de GitHub quizá es la primera también que cualquier desarrollador debe de implementar cuando comienza su librería, que es una acción para intentar asegurar la correcta integración continua. Por eso pone las siglas en esta slide CI. Es una manera de trabajar, de desarrollar, que se dice integración continua. Veremos también que también hay deployment o delivery continuo. Pero de momento estamos empezando la librería y lo que queremos es asegurar desde el principio que cualquier pequeña modificación, corrección, nueva implementación no afecta trascendentalmente a lo ya construido. O sea, es decir, integración continua es un mecanismo por el cual continuamente vamos a estar corriendo los test, la batería de test automatizado, y este mecanismo va a servir de criterio para decidir si los segmentos de código nuevo son de verdad implementados o no. En el caso de que se decida que no son implementados, lo único que sucede es que el desarrollador responsable de ese segmento de código debe de resolver los problemas que tiene el código para que la batería de test pase adecuadamente antes de que el equipo de desarrolladores o el responsable decida implementar ese código en la versión que llamaremos central del repositorio en la nube. Es un esquema de desarrollo muy sencillo, muy minimal, suponiendo que por el momento hay pocos desarrolladores y básicamente vamos a trabajar con los clones locales o con un fork y los clones locales y un repositorio central donde correremos estas baterías de test automatizadas para asegurar la integración continua. Después empezaremos a ver un concepto que nos va a anticipar el contenido ya de la semana siguiente, que será la documentación incrustada en el código por medio de lo que se llama docstrings. Estos docstrings son líneas de texto con un formato característico, especial, que hay que respetar, que aparecen en el código, en la misma definición de una clase o en la misma definición de una función o al comienzo de un fichero que será un módulo.
Estas líneas de texto no son comentarios para otros desarrolladores o para uno mismo, sino que es documentación, como veremos, para el usuario. El día de hoy lo vamos a ver muy crudo, o sea, es decir, implementaremos una primera docstring para una función y veremos qué efecto tiene, por ejemplo, cuando invocamos el help en un Jupyter Notebook, pero no será esa la manera principal de documentar y de comunicarnos con los posibles usuarios a la hora de ofrecer documentación. Será con Sphinx, lo veremos la semana siguiente. Generaremos una web con documentación, pero esa web contendrá una sección, que será la sección de la API, donde automáticamente esa herramienta que genera la página web va a escarbar en los documentos del código fuente y va a rescatar las docstring para generar automáticamente documentación de las clases, métodos y funciones y atributos. Entonces empezaremos hoy a ver cómo se comienza a documentar. Y por el camino, aprovechando que ya tendremos un poquito más de código con el que jugar en la librería, veremos dos conceptos o un concepto que quizá es un poco más perteneciente al lo que sería el contexto de un taller de introducción a Python, pero que puede ser pertinente repasarlo o verlo ahora si no se conoce y que nos ayudará a que nuestra librería corra más rápido, o sea, tenga unos tiempos de ejecución menores. Entonces, lo primero de todo va a ser seguir implementando un poquito de código, pero antes vamos a ver las GitHub Actions, aprovechando que todavía la librería es muy mínima y que hay unos tests muy sencillos o un test únicamente muy sencillo. Entonces, vamos a presentar lo que son las GitHub Actions. Para eso, en primer lugar, vamos a volver a nuestra librería. Abro terminal, incremento tipo de fuente para que se pueda visualizar bien y vamos a ir a la librería que llamamos Percolation. Ahora explicaremos, porque no lo hicimos la sesión anterior, cuál es el propósito de la librería. Entonces, por refrescar en qué punto nos habíamos quedado, Percolation es una librería ahora mismo muy sencilla. En su init, lo único que hace es importar una función del módulo llamado saludo. Ahora mismo en saludo, lo único que tenemos es que sacamos por pantalla la frase con exclamación hola, el saludo. Okay. Era suficiente para definir unos tests, una batería de test. En la batería de test se encuentra, como dijimos, en el directorio test del directorio que contiene el código fuente de la librería. Y estos tests serán ejecutados de manera automática por una librería de Python que se llama PyTest. Para comenzar, solo pusimos un test en un fichero que se llama testimport.py. Este fichero importamos nuestra librería, siendo que ha sido previamente instalada, como veíamos la sesión anterior, en nuestro entorno de Conda, por ejemplo, en la modalidad de desarrollo. Importamos la librería, importamos PyTest, importamos sys porque es una librería con métodos y funciones del sistema que vamos a usar en este test y definimos una función. La función la hemos llamado test percolation import, o sea, estamos testeando que percolation puede ser correctamente importado. Entonces, lo único que hicimos es, si esta línea de import funciona, entonces
Percolation se encontrará en una lista que está dentro de la librería sys del sistema, que es la lista módulos, y allí encontraremos el nombre de nuestra librería. Esta es la prueba de que la librería fue importada, ¿sí? Podemos poner otro tipo de test, pero de momento vamos a quedarnos simplemente con eso. Más adelante, ahora que implementemos código, pondremos otros test. Entonces, como siempre, activo mi ambiente de Conda para poder trabajar. Repito cuál es el convenio que usamos nosotros para nombrar los ambientes de Conda, porque de esta manera uno no tiene que recordar mucho, ni tampoco tiene que recurrir a listar los ambientes para encontrar el nombre del que uno quiere activar. Siempre nosotros nombramos el ambiente de Conda con el nombre del repositorio. En este caso es Percolation con la P en mayúscula. Y si solo tenemos un usuario en GitHub y es nuestro repositorio y no es de nadie más, aquí ponemos el nombre del usuario. O sea, es el nombre del usuario o la organización a la cual está vinculada este repositorio. En este caso, como está dentro de la web de una organización en GitHub, la organización se llama UIBCDF, ponemos UIBCDF. Y guión bajo, la versión de Python que tiene el ambiente con la que queremos jugar. Perfecto. Entonces, debemos de tener en nuestro ambiente la herramienta PyTest. Es correcto, la habíamos instalado en la sesión pasada. Y por repetir un poco lo que habíamos dicho en la sesión pasada, si yo ejecuto por línea de terminal PyTest en el directorio donde están los tests, PyTest va a buscar en cada fichero .py que aquí se encuentra, aunque esté anidado en otros directorios, y va a ejecutar los tests, las funciones de test que se definan allá. En este caso es solamente uno en el fichero test_import. Hay un punto porque es solo una función de test en este fichero, está en verde porque se pasó, se ejecutó adecuadamente. Si no hubiera sido ejecutado adecuadamente, estaría en rojo. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer de esto o usar esto como herramienta de integración continua? O sea, yo voy a desarrollar localmente en mi computadora cualquier cosa y obviamente no me interesa nada estar haciendo test continuamente. Mi versión de desarrollo seguramente va a ser una versión sucia, pero hemos pactado los desarrolladores de la herramienta, o he llegado yo solo a la conclusión de, si soy el único desarrollador, que la política que voy a manejar es la siguiente. Respeto un repositorio, en este caso va a ser el central de GitHub, de la organización. Yo podría tener mi propio fork, nos vamos a saltar eso, o puedo describir las cosas con las dos estrategias. Lo que estaba diciendo es respeto ese repositorio y esa rama, la rama main, como una versión del proyecto que debe de ser funcional. O sea, no voy allí a implementar cositas de prueba. La idea es que los posibles usuarios, la versión de la librería que van a encontrar para poder trabajar con ella, es la versión que encuentran en la rama main principal del repositorio remoto, en este caso en la UIBCDF. ¿Qué alternativa queda para poder trabajar respetando eso? Varias. Y esta es política de desarrollo, o sea, esto se negocia y se pacta condicionado siempre por las características del proyecto que se está desarrollando y del equipo de desarrolladores, pero hay varias opciones. Por ejemplo, podríamos en el repositorio central
respetar main con esas características que hemos descrito, abrir una rama que sea de desarrollo y trabajar siempre en la rama de desarrollo. Y cuando las funciones o las cosas hayan sido debidamente implementadas en la rama de desarrollo y sepamos que funcionan y están bien, subimos los cambios a main. Otra cuestión puede ser, solo vamos a tener una rama, la rama main, y cada desarrollador hace un fork del repositorio, hace su clon local de su fork y trabaja en su fork tranquilamente, sin ningún problema, y cuando cree que aquello que ha implementado está listo para poder ser subido, incorporado a la versión última de main del repositorio principal, empuja los cambios. En ese momento, cuando se empujan los cambios, vamos a activar un mecanismo automático para comprobar si efectivamente eso que sube ese desarrollador respeta los tests que todos hemos programado. Estas diferentes estrategias ahora mismo las vamos a reducir en esta sesión a simplemente tengo el main remoto y mi main local, en mi clon local. ¿Cómo vamos a automatizar la cuestión de los tests? Ok, GitHub, vamos a ir al repositorio, por ejemplo, de la librería. GitHub, para cada repositorio, implementa una vía, un canal en el que automatizar acciones. Esas acciones son flujos de trabajo que los desarrolladores puedan definir que serán ejecutados en máquinas remotas de los servidores de GitHub, disparados por una acción que el desarrollador define. ¿Dónde veremos esas acciones? Esas acciones o el resultado de esas acciones lo vamos a ver aquí en el menú principal de arriba, aquí en la sección Actions. Ahora mismo no tenemos ninguna definida, es lo que vamos a hacer. Entonces, los próximos minutos los vamos a dedicar a definir una acción que dispare los test de manera automatizada siempre y cuando alguien suba código nuevo a este repositorio. O lo que es lo mismo, en esta estrategia de trabajo tan sencilla de un solo desarrollador, simplemente un repositorio y su clon local, cada vez que subamos un push, que hagamos un push con unos commits, automáticamente se van a disparar los tests. Veremos más adelante cómo hacer un poquito más complejo el proceso para que eso sea solamente a través de pull request, pero eso lo veremos más adelante seguramente cuando ustedes tengan sus ejemplos de librería un poquito más desarrollados para que nosotros podamos interaccionar con ustedes haciendo solicitudes de cambios en sus repositorios. Entonces, decía, ¿cómo definimos los flujos de trabajo? Perfecto. Desciendo al directorio principal del repositorio. Este es el directorio donde decíamos, hay un directorio que es DevTools, donde vimos que había la lista de dependencias y unos mecanismos para poder crear ambientes de Conda. Es donde decíamos que teníamos el código fuente en un directorio que se llama igual que la librería, en este caso Percolation, todo en minúsculas, ¿sí? Y si listo el contenido del directorio, pero con la opción de ver los ficheros ocultos, vemos que hay más cosas, pero falta una esencial. Para poder definir flujos de trabajo
que serán ejecutados como acciones GitHub, necesitamos crear un directorio que se llame sí o sí .github. Aquí es donde los servidores remotos de GitHub van a buscar los flujos de trabajo. Entonces creo .github y ahora mismo está vacío. ¿Qué cosas solemos encontrar aquí? Porque no solo el directorio este está diseñado para alojar los flujos de trabajo de las GitHub Actions. En este directorio podemos encontrar, por ejemplo, templates, o sea, es decir, plantillas para responder o para diseñar contenido automático a ciertas acciones. En el caso, por ejemplo, de que alguien vaya a hacer un pull request, aquí podemos ubicar una plantilla para que cuando genere el pull request aparezca un texto que esa persona ya solamente tenga que rellenar. No vamos a complicar las cosas como eso, lo veremos más adelante. Simplemente aquí vamos a crear una carpeta, un directorio, que se llame flujos de trabajo en inglés, workflows. Este nombre no lo podemos cambiar, igual que tampoco podemos cambiar el nombre del directorio que lo aloja, .github. Es donde va GitHub a buscar qué acciones están definidas para este repositorio. Definiremos, antes de terminar el taller, definiremos 3 acciones. Una, el día de hoy, para asegurar la integración continua, es decir, ejecutar la batería de test. Otra, para compilar la documentación y sacar de manera automática la web al mundo con la documentación. O sea, una que tiene que ver con el testeo, otra que tiene que ver con la documentación y una tercera acción que será la automatización de la distribución de un paquete de Conda cuando nosotros decidamos que se libera una nueva versión. Claro, como es integración continua y desarrollo continuo, no tiene mucho sentido el tema de la liberación de las versiones en cuanto a que el proyecto es público en todo momento. Pero comunicamos con el versionado, como veremos más adelante, cuando creemos que el incremento que ha habido con respecto a la versión anterior es suficiente como para generar un paquete nuevo de Conda y ser instalado en una actualización de los paquetes, del paquete viejo por el gestor de ambientes y paquetes. Lo veremos más adelante. En esta sesión vamos a definir la primera. Lo que estoy haciendo es, para agilizar un poco el proceso de la sesión, ya está implementada, la voy a copiar y la vamos a comentar. Todas las GitHub Action vienen definidas por ficheros.yaml en este directorio. Cada fichero es una acción. En este caso, nombramos CI de integración continua a este fichero y este es su contenido. Pueden encontrar las pautas, es fácil de leer, pero hay que respetar cierta sintaxis. Pueden encontrar las pautas de cómo componer de cero este flujo de trabajo, esta GitHub Action, en la documentación de GitHub. Pero para el propósito del taller, basta con que reconozcan qué es cada sección, cada línea e implementen este mismo fichero, cambiando simplemente unas palabras, en su librería. Entonces, definimos un fichero YAML, básicamente lo que hace es indentar subcampos dentro de campos y generar listas de conceptos. En este caso, el campo nombre será el nombre del workflow, CI, integración continua. Y en la sección on decidimos cuándo esta GitHub Action se va a disparar. Entonces, esta GitHub Action se va a disparar monitorizando
los push, las acciones de push en la rama main o monitorizando los pull requests en la rama main. Siempre que alguien haga un push a la rama main o siempre que alguien haga un pull request a la rama main, se va a disparar la batería de test. Además, queremos que la batería de test se corra automáticamente todos los días de la semana, en este caso estamos definiendo los lunes, a una cierta hora. Podríamos decidir correrlo todos los días, a las 3 de la madrugada, o uno calendariza según las condiciones que tiene la librería, cuando correr unos test automáticos que no fueron disparados ni por un push ni por un pull request. ¿Qué sentido tiene esto? La librería tiene dependencias. Entonces, aunque la librería pase 3 meses, por ejemplo, sin ser modificada en su código, eso no asegura que la librería vaya a ser estable durante esos 3 meses. Es posible que alguna de las dependencias haya sido actualizada y la nueva versión de la dependencia no sea compatible con nuestra librería. Así que necesitamos establecer test automáticos más allá de cuando nosotros incorporamos algo para poder detectar si la librería sigue siendo estable o no. Entonces, estas son las 3 situaciones en las que vamos a comenzar automatizando los tests. Esta sección de Workflow Dispatch es simplemente una línea que se pone en la sección ON para poder disparar la acción manualmente, como veremos un poco más adelante, a través de la web de GitHub Action. Ahora viene una sección de Jobs que es qué secuencia de tareas vamos a pedirle a la librería, a la acción que ejecute. En cada secuencia de tareas podemos definir un nombre que nos ayudará a detectar el flujo de trabajo cuando corra, unas condiciones en las que corre, unas variables. En este caso es, por ejemplo, en qué sistema operativo voy a correr estos test. Aunque yo esté desarrollando mi librería en un sistema operativo que es una distribución de Linux, es posible que yo quiera que los posibles usuarios sean de Linux, de Mac y de Windows, por ejemplo. Entonces, debo de automatizar los tests en todas las máquinas y todos los sistemas operativos que yo quiera monitorizar para asegurar que el posible uso. También puedo elegir versiones distintas de Python. Como decíamos en una de las sesiones, lo habitual es dar mantenimiento o dar servicio a aquellos usuarios que quieren usar la librería en una de las últimas 3 versiones de Python estables. Como vimos en su momento, en la actualidad, las versiones estables de Python son 3.8, 3.9 y 3.10. Vamos a suponer que quiero testear mi librería para esas 3 versiones y para 2 sistemas operativos. Una máquina Ubuntu, o sea, una distribución de Linux, y una última, además en su última versión, y una última versión del sistema operativo de un Mac. Entonces, en realidad, estoy solicitando en mi flujo de trabajo realizar la acción 6 veces. El fail fast en false lo que hace es lo siguiente. Por defecto, si yo quiero realizar una acción que van a ser 6 subacciones, o voy a repetir la acción 6 veces, por defecto lo que sucede cuando falla una es que se cancelan el resto. Entonces, lo que vamos a hacer es poner esta variable a false para que si se disparan las 6 y la 3.10, por ejemplo, es la primera en terminar y no sale bien,
que el resto de acciones de otros sistemas operativos y otras versiones puedan terminar, no sean canceladas por defecto. Ok. ¿Qué más podemos definir? Definimos una acción que viene a ser como importar otra acción definida por otras personas, en este caso los desarrolladores de GitHub. No lo hemos dicho, pero uno puede tener una GitHub Action personalizada como esta para un propósito y un proyecto, o se pueden definir scripts de YAML para definir acciones que van a ser reusadas y reusadas por medio de invocarlas en una acción. La manera de invocar una acción definida por otro grupo de desarrolladores y con un propósito en particular es decirle que en estos pasos vamos a usar, en este caso, la acción checkout en su versión 3, versión 3, del repositorio Actions. Más adelante, por ejemplo, usaremos otra acción que es la acción que se llama setup-micromamba en su versión 1 del repositorio mamba-org. O podemos usar nuestras propias GitHub Actions, como veremos en la sesión siguiente y en la siguiente de la siguiente, donde automatizaremos la documentación y la distribución del paquete haciendo uso de acciones que el laboratorio ha programado. Ok, entonces en este caso, esta primera acción es un estándar en los flujos de trabajo de un repositorio. Lo que estamos haciendo es importar una herramienta que nos va a permitir monitorizar y coordinar el resto de mis acciones en el servidor remoto. Esta herramienta está programada por GitHub y es siempre el primer paso que hay que dar. El siguiente paso que vamos a dar es simplemente, le vamos a decir que en la terminal de bash ejecute uname-o. Esto lo que hace es dar información, sacar información por terminal de cuál es la máquina o cuál es el sistema operativo, el kernel de la máquina en la que estoy corriendo en remoto. El siguiente paso es interesante. El siguiente paso lo que va a hacer es crear un nuevo ambiente de Conda, pero como Conda es muy lento, vamos a recurrir a Mamba. Vamos a crear un nuevo ambiente de Conda haciendo uso de una herramienta que se llama MicroMamba, y ese ambiente instalará una serie de paquetes y librerías. ¿Cuáles? Los que nosotros hemos definido en el fichero test-env.yaml que estaba dentro del directorio conda-ems, dentro del directorio devtools. De esta manera aseguramos que la máquina remota donde vamos a correr los tests tiene las mismas herramientas que tenemos nosotros en local para correr esos tests. Ese ambiente lo llamaremos test y vamos a comunicarle a esa máquina remota que los canales para descargar esas herramientas es el canal de la UIBCDF, CondaForce y el default, en estricta prioridad. Por último, a cada vez que esto suceda, vamos a imponer una variable. Y es que la versión de Python es la variable Python version que definimos en la subsección CFG de matrix, que está aquí arriba. Es donde, aquí veis, matrix CFG, la variable Python version. Entonces, ejecutará en una ocasión la creación del entorno de Conda con Python 3.8, en otra ocasión con 3.9, en otra ocasión con 3.10, en otra ocasión con 3.8, con otro sistema operativo, con 3.9 y con 3.10. Perfecto. Una vez que en la máquina remota tengamos el entorno de Conda ya creado y activado, lo que vamos a hacer por terminal en la shell es correr el siguiente comando. Este comando es el mismo que introdujimos la sesión anterior para instalar localmente la herramienta. En la máquina remota
no lo dije, pero lo primero que hace esa máquina remota es obviamente clonar el repositorio. Y nos situamos en la carpeta personal, en la carpeta principal del directorio. Así que si por la terminal, con el ambiente activado en remoto, ejecuto python-m pip install punto, va a buscar el fichero que habíamos definido que se llamaba pyproject.tom para instalar en local la herramienta. Y con la opción -- no devs, quiere decir que esa instalación que va a hacer no buscará instalar dependencias, porque las dependencias ya fueron instaladas en este entorno de Conda. Una vez que hayamos instalado el paquete, le pedimos por terminal en un nuevo paso que nos arroje un poquito de información a la herramienta Micromapa que puede ser invocada por la terminal de cuál es el entorno que tenemos creado de verdad y cuál es la lista de paquetes que tenemos creados. Por último, haremos un pequeño test de importación. En realidad ahora mismo es redundante porque es el único test que tenemos para PyTest, pero si los tests fueran otros, si no tuviéramos este test, sería pertinente. Solamente lo que estamos haciendo es importar en una sesión de Python el paquete y sacar por pantalla cuál es la versión. Esta parte ahora mismo es totalmente innecesaria, la podríamos borrar o comentar, pero la vamos a dejar para el futuro. Lo interesante viene ahora. Lo interesante es que en este paso vamos a correr todos los tests. Ejecutamos por terminal PyTest con una serie de opciones que solo sirven para reportar cuál ha sido el resultado de los tests y que son necesarias para que GitHub me saque por la web cuál es el avance de los tests. Y como último argumento, le vamos a decir dónde encontramos la batería de test, en el directorio test del directorio del código fuente que se llama percolación. El último paso, Codecov, también podría ser borrado, prescindido. Es solamente una herramienta para visualizar el resultado de los tests y automatiza el envío de un correo electrónico a los responsables y desarrolladores con un resumen de cuál ha sido el resultado. Esto puede ser útil, ahora mismo no, pero puede ser útil sobre todo pensando en los test automáticos que tenemos calendarizados una vez a la semana, ¿no? O sea, nosotros recibiríamos un correo electrónico todos los lunes con el resultado de cuál ha sido el output de los tests. Sin más, con este fichero lo voy a guardar y salir. Con la inclusión de este fichero específicamente en este directorio, en workflows dentro de .github, queda definida nuestra primera acción, nuestra primera GitHub Action para integración continua. ¿Cómo vamos a ver el resultado? Muy sencillo. Voy a añadir los cambios y voy a hacer un commit diciendo nuestra primera GitHub Action, voy a poner 2 puntos, voy a empujar estos cambios, este commit, al repositorio remoto. Ok. Estoy refrescando la web. Y, bueno, vemos muchas cosas nuevas, básicamente el puntito este y esta línea, pero vamos a ir poco a poco. Vemos que ya tenemos en nuestra estructura del repositorio remoto la acción que hemos definido y nada más
hacer la subida de los cambios, se ha disparado la acción. Este punto en color marrón quiere decir que la acción sigue todavía corriendo. Aparecerá en verde si el resultado de la acción es exitoso y en rojo si el resultado de la acción no es exitoso. Pero es más fácil monitorizarlo si vamos a la sección Actions. En la sección Actions, lo que vemos es, por duplicado, no sé por qué, cómo están evolucionando los 6 tests que he definido. 2 máquinas, 3 versiones de Python. Vamos a ver cómo está corriendo el flujo de trabajo en un Ubuntu con el último sistema operativo de la distribución y Python 3.10. Hago clic y en este caso ha terminado, ya hay una bolita verde, se han completado todo el flujo de trabajo y estas líneas que vemos aquí son exactamente las mismas secciones con los mismos nombres que hemos definido en el flujo de trabajo. La primera de todas, setup the job, bueno, esto no, o sea, esto es la inicialización del servidor. Aquí importábamos la acción checkout versión 3 de GitHub. Si hubiera dado este paso algún problema, aquí aparecería un mensaje de error y la acción se hubiera detenido. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con la instalación del paquete. Este es el comando remoto que ha corrido en la máquina, que era el python-mpipistinstall.nodeps que yo definí. Y aquí vemos toda la salida por terminal de ese proceso. Vamos a ver cuando le pedíamos a Micromamba que nos diera información de cuál es la lista de paquetes que hay instaladas. Entonces, estos son todas las dependencias que hay instalados en remoto. Vamos a ver el test, que no era de PyTest, para importar la versión. Ok, ha dado un error porque no tiene atributo, versión, pero bueno, no es un error que parara el test. Lo importante viene aquí. Esto es PyTest corriendo en remoto. Solo ha encontrado, obviamente, un test que estaba en el fichero test-import, en test collection imported. Lo ha corrido y ha pasado al 100%. Entonces, este es el resumen de los tests ejecutados en remoto. Un test pasado en 0.03 segundos y se ha escrito el correspondiente fichero XML con el resumen. Aquí ejecuta la herramienta de CodeCov, que ahora mismo no tiene mucha relevancia, y ya son solamente acciones que terminan y cierran la máquina remota. Esta acción en Ubuntu, en la última versión de Ubuntu para Python 3.10, ha sido exitosa, por eso sale aquí un bolito verde. Lo mismo ha sucedido con Python 3.8, Python 3.9, y todavía está corriendo 2 tests en Mac para Python 3.8 y Python 3.10. Cuando hayan terminado de correr, si todas las acciones son exitosas, aquí mismo aparecerá también el bolito verde y en el código este punto de color un poco marrón se tornará verde. No debe de quedar mucho para que eso suceda. De hecho, esta ya terminó. Entonces, sabiendo cuál es el resultado, vamos a probar qué es lo que pasaría. Ya podemos ver que no, o sea, que bueno, aparece un tick verde de que han corrido los test exitosamente. Vamos a ver cuál sería el resultado de una prueba no exitosa. Vamos a incluir un nuevo test en el directorio test y vamos a decir, por ejemplo, algo muy sencillo que obviamente va a fallar. Vamos a
importar percolation, sys ya no nos hará falta. Vamos a hacer aquí un test suma. En realidad no estamos testando, no estamos comprobando nada de la librería todavía, pero vamos a decirle, por ejemplo, que A es igual a 3 más 6 y le vamos a decir que compruebe que la variable A es igual a 10. Obviamente esto no va a pasar. Añado todo, it at all, hago el commit. Vamos a decir que prueba de test errónea. Vamos a hacer un push. El push ya se hizo, ya he subido los cambios. Entonces ahora mismo ha debido de disparar un nuevo flujo con la información del commit último que hemos hecho. Se disparan de nuevo los tests en las 6 máquinas y vamos a seguirle la pista a la de Python 3.10. Vemos que está evolucionando, ahora mismo está creando el entorno de Conda, dijimos que con Micromamba, y estará instalando los paquetes de las dependencias que nosotros hemos detallado en el fichero YAML, que era el entorno de test, en el directorio DevTools. Ok. Ha instalado todos los paquetes. Después de esto viene la instalación de nuestra librería en remoto. Perfecto. Ahora está corriendo los tests y como veis, acaba de ser cancelado todo el flujo de trabajo y aparece el bolito rojo en el paso de correr los tests. Lo que vemos aquí es que el primer test fue exitoso y el segundo test falló. Así que tenemos un test pasado, un test fallado y con un solo test fallado se cancela todo el flujo de trabajo. Y vemos que esto mismo está sucediendo en todas las máquinas. Cuando esto termine, en este caso, lo que vamos a ver es que, bueno, ya aparece la cruz roja, indicando que el código no funciona como los desarrolladores esperarían. Esta manera de monitorizar cuál es la calidad del código es una manera un poquito sucia en el sentido de que las incorporaciones ya fueron hechas. Más adelante veremos otra estrategia. Veremos una estrategia a través de un fork y un pull request. Entonces, veremos que esa estrategia lo que hace es parar la incorporación del código cuando los tests fallan. Pero estamos en un sistema muy sencillo que es simplemente un desarrollador y el repositorio remoto y el local. Y como no tengo que comunicarle a nadie, para mí es suficiente como desarrollador principal saber que, bueno, que acabo de arruinar el funcionamiento de la librería. Y si algún usuario estuviera usando la librería a través de su propio fork y su propio clon y actualiza los cambios, no le va a funcionar. Así que, bueno, debería, si este es el sistema de deployment, de liberación, debería de darme prisa en corregir qué es lo que falla. Vamos a dejarla como estaba y vamos a pasar ahora a darle un poquito de contenido a la librería. Vamos a borrar el test que era erróneo y vamos a darle contenido a la librería. Vamos a remover, a quitar la estructura inicial
Solo estaba para que la librería hiciera algo. Y vamos a localizar aquí un fichero con una serie de métodos que va a ser la que le dé sentido a la librería. Ese fichero ya lo tenemos preparado, sería un poco costoso en tiempo implementarlo en vivo y comentarlo en vivo, así que lo vamos a copiar y vamos a hacer unos pequeños comentarios. El propósito no es entender cómo funciona, sino que ver que funciona. Eh, perfecto. Los ficheros acaban de ser añadidos. Un fichero que se llama métodos, de lo que tenemos es una serie de funciones. Ahora mismo voy a borrar esto porque es motivo de la siguiente sección sobre docstrings y vamos a borrar también esta línea. Lo que tenemos aquí es una serie de funciones que ahora veremos a través de un Jupyter Notebook qué es lo que hacen, pero va a ser la librería con la que vamos a comenzar a jugar. O sea, ustedes que participan en el taller tienen la ocasión de generar su propia librería y seguir las pautas que vamos a llevar nosotros con esta librería. Entonces, este módulo tiene una función que se llama creación sistema, representación gráfica, infección inicial, propagación y porcentaje infectado. No vamos a estudiar el código, simplemente lo que vamos a ver es que el fichero init estoy importando de ese módulo que se llama métodos esas funciones que acabo de mencionar. Y para ver qué es lo que hacen esas funciones, vamos a disparar un node. Voy a abrir una pestaña en el navegador. Voy a disparar Jupyter. Perfecto. Teníamos un notebook abierto que se llamaba, no, ni le habíamos puesto nombre. Este. Vamos a reiniciar el notebook y en un primer momento vamos a importar la librería como PC. Esta librería hace lo siguiente. Vamos a suponer que queremos estudiar cómo se propaga una señal. Esa señal puede ser una infección o puede ser, por ejemplo, un fuego. En un mundo que va a ser bidimensional en una malla, es decir, una matriz. Supongamos, por ejemplo, que estamos viendo un bosque desde lo alto, desde el cielo. Entonces vemos abajo la tierra, dibujamos una cuadrícula y esa cuadrícula va a tener cuadraditos vacíos, sin árbol, solo pasto, y otros cuadraditos que van a estar ocupados por un árbol. Podríamos definir cuál es la concentración de árboles que hay en mi malla. O podríamos pensar que es, por ejemplo, una plaza en una ciudad, definimos la malla en 2 dimensiones, la vemos desde arriba y podríamos ver que hay cuadraditos de la malla ocupados por personas y cuadraditos libres. Podríamos definir cuál es el porcentaje de ocupación de árboles o de personas en cada uno de los dos problemas. Ahora, supongamos que en un lado de mi cuadrícula yo infecto a las personas con un virus o los árboles de esa hilera quedan prendidos con fuego y esa infección
va a ir propagándose por las personas de la plaza por contacto, o sea, con aquellas personas que tengo en mi inmediata proximidad, o el fuego va a propagarse a aquellos cuadritos primeros vecinos que estén ocupados por árboles. Habrá una dependencia de cuál es el porcentaje de árboles quemados o personas infectadas en la plaza con el porcentaje de ocupación. O sea, es un bonito sistema muy sencillo para ver, por ejemplo, el efecto de cuál puede ser el efecto del confinamiento, o sea, que haya poquitas personas en la plaza, a la hora de parar la propagación, en este caso sería de una infección, o cuál es la relevancia de mantener el bosque más o menos limpio y con una densidad de árboles adecuadas para que un fuego no propague, no corra. Eso es lo que va a pretender resolver la librería como excusa, como objeto para poder continuar con las sesiones del taller. Entonces, la librería tiene un primer método que se llama creación sistema, con 3 argumentos de entrada. Yo ahora mismo lo sé, no lo hemos documentado, entonces yo sé que el primer argumento es un número entero que da el número de filas, el segundo argumento es otro número entero que da el número de columnas, y el último argumento y tercero es un número de coma flotante que me va a dar el porcentaje de ocupación de mi malla, de mi red, de mi mundo bidimensional. Lo que estoy sacando, o lo que está sacando, es una matriz 100 por 200, con un 0 donde no hay árbol o donde no hay persona, y un 1 donde sí hay árbol o sí hay persona. Ahora mismo la función está sin documentar. Si yo hago help sobre la función, me sale un help muy automático, sin ningún tipo de comentario ni descripción, que es solamente el nombre de la función y el nombre de los 3 argumentos de entrada junto con el valor por defecto de uno de ellos. Ok. Esta era la primera función. ¿Sí? Podríamos acudir a un método que se llama representación gráfica. Como argumento de entrada toma la matriz y lo que vamos a ver es la representación gráfica de esa malla bidimensional, en gris donde hay árbol o donde hay personas. El siguiente paso para realizar el experimento va a ser infectar o prender fuego a la primera hilera de casillas ocupadas. Para eso disponemos de otro método que se llama infección inicial del sistema. Lo que sucede es que ahora aleatoriamente ponemos casillas con el valor 2. Aquellas casillas que tenían valor 1 son infectadas cuando tienen valor 2 o árboles son prendidos cuando tienen el valor 2. Podríamos representar esto gráficamente con color rojo. Entonces vemos que tenemos una primera hilera de, en este caso, vamos a decir árboles, por ejemplo, que están prendidos en color rojo. La librería tiene 2 últimos métodos. Uno, que va a correr la propagación de la señal. Esto se le llama fenómeno de percolación en 2 dimensiones. Entonces vamos a ejecutar el método propagación y el fuego o la infección va a ser comunicado a los vecinos solamente a aquellos cuadros ocupados en contacto con un cuadro infectado o prendido. El resultado, de nuevo, lo podemos representar gráficamente y es el siguiente. O sea, la infección o el fuego ha corrido dejando esta mancha roja. El resto de árboles o personas se han salvado porque podemos ver que este dominio quemado o infectado ya no tiene a nadie en contacto a quien poderle comunicar la señal. Entonces, la propagación se detuvo. Podemos preguntarnos cuál es el porcentaje infectado. En este caso, el porcentaje infectado será el número de píxeles
en rojo dividido el número de píxeles en gris. Solo el 14% se infectó. Perfecto. Esto nos da ya motivo a dos cosas. Una, ver cómo podemos optimizar el código, porque aunque parezca sencillo, no, o sea, es computacionalmente más demandante de lo que parece. Quizá esa parte la vamos a dejar para la sesión siguiente. Y para poder comenzar la sesión siguiente también con la documentación, nos da pie a una segunda cuestión, que es: necesito documentar mis funciones. Y al menos necesito que cuando hago help, aunque veremos más adelante cómo generar una documentación en la web, o sea, en web, cuando hago help, por ejemplo, PC porcentaje infectado, poder encontrar algo de información sobre qué hace esta función y cómo se usa. Así que vamos a terminar en los últimos 20 minutos que nos quedan hablando de qué son los docstrings. Los docstrings son cadenas de caracteres que se incrustan en el código fuente, pero que no son código, es documentación. En Python hay varias maneras, la estrategia es la misma, pero hay varios formatos sobre cómo introducir este código. El mecanismo es siempre el mismo. El mecanismo es introducir debajo de la definición, por ejemplo, de una función o de una clase, un segmento de líneas de texto cercadas, limitadas, por la secuencia de 3 comillas dobles y terminadas por 3 comillas dobles. Esa parte de texto en el código no será interpretada por Python como código, como órdenes. Esto es lo que se llama docstring, o sea, cadena de caracteres con documentación en el código. Ahora bien, ¿qué escribimos aquí dentro y cómo lo escribimos? Es lo que llamamos formato del docstring. Y hay varios estilos. Los más populares son dos: el estilo que conocemos como estilo de Google y el estilo que conocemos como estilo de NumPy. Son dos universales. Existen también otros docstrings, como por ejemplo el formato de docstrings de Sphinx, pero estos dos son los más populares. Quizá el más popular en un entorno de desarrollo de herramientas de cómputo científico en Python sea el estilo NumPy. Es el mismo estilo que podemos encontrar en la documentación de librerías muy usadas como Pandas, SciPy o NumPy. La diferencia no es tanta entre un estilo y el otro. La diferencia es el formato. El texto que queremos introducir en el estilo de NumPy acaba siendo un texto muy extendido verticalmente en líneas, pero muy estructurado de manera visual. Así, por ejemplo, usamos el subrayado en secciones, usamos el tabulador y las secciones quedan muy bien definidas al ojo. Es muy fácil de leer. El costo que pagamos es que el texto podría ser codificado, o los mismos contenidos podrían ser codificados en un número de líneas menor. Eso es lo que hace Google. Google el mismo contenido lo pone en un formato que ocupa menos verticalmente, si bien hace más uso de los tabuladores y tiende a ocupar más horizontalmente. Esto entonces es una cuestión de gusto y nosotros en el laboratorio optamos por documentar todo con docstrings del estilo NumPy. No hay ninguna variación, es decir, a la hora de
documentar la web, las herramientas que vamos a usar para la generación automática de esa web, entiende igualmente el estilo Google y el estilo NumPy. Entonces, bueno, nosotros por simplemente claridad visual y porque resulta más fácil al ojo identificar qué es qué, usamos este estilo. Pueden encontrar en Internet ejemplos de qué criterios hay que seguir, tutoriales de cuáles son las pautas que hay que respetar, pero escribir docstrings se puede hacer básicamente fijándose en docstrings escritas. Entonces, vamos a fijar un criterio con un ejemplo. ¿Sí? Vamos a escribir docstring para nuestra librería. Abro terminal nueva. Acudo al código. Y abro mi editor de texto. Y esta es la primera función que voy a documentar. Encontrarán que las pautas son siempre las mismas. Pequeñas variaciones si lo que documento es un módulo o una clase o una función, pero las pautas son siempre las mismas. La estructura es la siguiente. En primer lugar, defino tras las 3 comillas dobles una primera frase, resumen de qué es lo que hace mi función. Cierro comillas para que solamente sea visualizado en el color del docstring lo que aparece entre las comillas. Y el convenio es no dejar espacio en blanco entre la definición de la función y el comienzo del docstring. Una línea breve, una primera línea breve. En este caso, creación de un sistema bidimensional discreto de partida sobre el que percolar. Bueno, podría ser más claro, pero es solamente un ejemplo. Ahora ya podemos escribir uno o varios párrafos abundando en cuál es el sentido de la función, del objeto. ¿Sí? Entonces aquí introduzco una pequeña explicación un poco más larga de qué es lo que hace la función. Dados 3 argumentos de entrada, el número de filas, el número de columnas y la ocupación, la función genera una matriz aleatoriamente inicializada con valores 0 y 1, o 1. El porcentaje de valores 1 encontrados en la matriz corresponde al otorgado como valor del argumento de entrada de ocupación. Esto es texto explicativo. Ahora vamos con la sección de argumentos de entrada. Tenemos que describir qué argumentos de entrada tiene la función y qué tipo de valores recoge. Eso se hace en la sección llamada parámetros. Y como vemos, subrayamos el nombre de la sección y describimos el nombre de los argumentos de entrada con 2 puntos indicando cuál es la naturaleza, el tipo del valor de entrada. En este caso, número de filas, número de columnas y ocupación. Lo primero es un entero, lo segundo es un entero y el tercero es un número de coma flotante, que además tiene un valor por defecto que es 0.3. Después de esto puedo introducir una o varias líneas de texto explicando cuál es el sentido, cuál es el significado de cada argumento. En este caso, número de filas de la matriz, número de columnas, ocupación de valores 1 en la matriz. El texto debería ser suficiente como para que una persona que desconoce qué hace esta función pueda comenzar a usarla. La siguiente sección sería qué devuelve, qué objeto u objetos devuelve mi función. La sección se llama returns y con la misma estrategia que anteriormente mencionamos la naturaleza de cada objeto que la función da como salida. Podría ser más de uno, en este caso es simplemente un array de NumPy y damos de nuevo en una línea una explicación de qué sentido tiene, ¿no? Una matriz de tamaño n filas por n columnas inicializada aleatoriamente con tantos unos como la ocupación por el número de filas por el número de columnas.
Esto ha sido la descripción de la entrada y la descripción de la salida. Podemos poner una sección de ejemplo. En esa sección de ejemplo, y siempre con líneas que comienzan con 3 angulitos, vamos a poner cómo invocaríamos la función, ¿sí? Cómo ejecutaríamos la función. En este caso, importo precondicional como PC y ejecuto el método creación sistema, está dentro de PC, con 3 argumentos, por ejemplo, 100, 200 y 0.5, y recojo la salida en una variable llamada sistema. Hay muchas otras secciones, no las vamos a implementar, pero simplemente por mencionarlas, podríamos poner una sección de ver también y podemos indicar, pues, por ejemplo, hiperenlaces o enlaces o referencias a otra documentación u otras secciones de la documentación, y podríamos poner otro tipo de notas y aclaraciones. De esta manera hemos escrito nuestro primer docstring. Esto no es un comentario. O sea, un comentario es otra cosa. Un comentario es texto incrustado en el código, comentado, en el caso de Python, con gato o almohadilla. Estos comentarios son más para el desarrollador, son más para la persona que va a visualizar el código fuente, ¿no? Esto es un comentario. Este texto que está comentado no va a ser ejecutado por el interpretador, pero tampoco va a ser reconocido como documentación. La documentación dirigida a desarrolladores y usuarios la vamos a incrustar por medio de los docstring. Y veamos, por último, cuál es el efecto. Bueno, cuál es el efecto lo veremos de una manera más impactante la sesión que viene. Pero si yo ahora reinicio mi kernel y invoco la función característica de Python, help, con el nombre de la función que acabo de comentar, anteriormente vimos que tan apenas salía nada. Ahora mismo lo que sale es el docstring de la función. Y al menos el usuario tiene un primer acercamiento a la descripción de qué es lo que hace la función, cuáles son sus argumentos de entrada, qué es lo que devuelve, un ejemplo y las secciones que han querido poner en la documentación los desarrolladores. No es la manera más cómoda de acceder a una documentación, es por eso que usando los docstrings y otros ficheros que generaremos, en la sección siguiente comenzaremos a implementar la documentación en formato web y a través de GitHub Pages será una documentación accesible. Quedaba, y creo que va a ser pospuesto para la siguiente sesión porque son solo 10 minutos, quedaba la opción de cómo acelerar el código. Esto lo podemos posponer porque, como decíamos, es más propio de un curso de Python, pero sí lo vamos a ver en este taller. Lo que sí necesitábamos para seguir avanzando es aprender cómo automatizar nuestras primeras GitHub Actions y aprender cómo comenzamos a documentar la librería. La sesión siguiente veremos cómo implementar la generación del formato HTML para la documentación y cómo automatizar que eso sea servido al mundo mediante un servidor de GitHub. Entonces, es suficiente contenido por hoy. Sin más, vamos a despedirnos de las personas que nos puedan estar viendo en YouTube y nos quedamos con las personas que están en presencial para atender a cualquier inquietud o duda que pudieran tener. Muchas gracias por seguirnos.